Imagínate que te dicen que hay un trabajo incluso más mortal que estar atrapado en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Un oficio tan peligroso que, aunque miles morían bajo la lluvia de artillería y ametralladoras, lo peor que podía tocarte era ser piloto. Y no hablamos solo de caer en combate contra un enemigo, sino de que la mayoría ni siquiera llegaba a pelear. Muchos morían antes, en simples entrenamientos, donde los aviones se desplomaban con facilidad y cada error se pagaba con la vida. Así nació la aviación militar, a base de sangre y sacrificio. En ciertos momentos del conflicto, la necesidad de pilotos era tan desesperada que mandaban a jóvenes al frente con apenas 10 horas de vuelo en solitario. Su destino era casi una sentencia. La esperanza de vida rondaba apenas 2 semanas. Eran pioneros obligados a aprender en el aire, hombres que abrían camino en una disciplina que jamás había existido. Cada avance en el combate aéreo tenía un precio en cadáveres. Por primera vez en la historia, los aviones entrarían en guerra de forma masiva y decisiva, transformando para siempre la manera de luchar. Pero en 1914, cuando estalló el conflicto, esas máquinas de madera, tela y alambre estaban todavía en pañales. Apenas había pasado una década desde que los hermanos Wright lograron levantar un avión del suelo, y muchos generales de la vieja escuela veían aquellos aparatos como juguetes inútiles. No tenían ni idea del cambio brutal que se avecinaba. Las primeras semanas de la guerra fueron una pesadilla. Las cargas de caballería que habían dominado durante siglos se estrellaron contra el fuego de ametralladoras y cañones rápidos. Los ejércitos quedaron atascados en trincheras fangosas, incapaces de avanzar. Y justo allí, cuando todo parecía hundirse en un estancamiento sangriento, los aviones demostraron su verdadero valor. Al principio no eran cazas, ni bombarderos, ni máquinas de destrucción. Eran ojos en el cielo. Su misión consistía en vigilar desde arriba y dar información en tiempo real. Gracias a ellos, los británicos detectaron a tiempo una maniobra alemana que buscaba rodearlos cerca de Mons y lograron escapar de la trampa. En otra ocasión, los observadores aéreos localizaron brechas en las líneas enemigas y guiaron un contraataque que detuvo una ofensiva alemana. Para septiembre de 1914, estaba claro, los aviones se habían convertido en la herramienta más fiable para obtener inteligencia del campo de batalla, pero nadie imaginaba en lo que se transformarían. Las principales potencias apenas contaban con unas pocas decenas de aparatos. Francia inició la guerra con 141, Alemania con 295 y los británicos enviaron a Francia poco más de 50. Nada hacía pensar que, en apenas 2 años, esas cifras se dispararían hasta los miles. Con la constante observación aérea, la sorpresa desapareció del frente. Los ejércitos ya no podían ocultar sus movimientos y la guerra de trincheras se hizo aún más inevitable. Pronto, además de observar, los aviones comenzaron a tomar fotografías detalladas desde las alturas. Con esas imágenes, los generales podían estudiar los cambios en las trincheras enemigas y planear ofensivas mucho más precisas. Y entonces ocurrió lo inevitable, los encuentros entre aviones rivales. Al principio, curiosamente, eran casi amistosos. 2 pilotos enemigos podían cruzarse en el aire, saludarse con la mano y seguir su camino. Pero esa caballerosidad duró muy poco. Si tus aviones podían observar y los del enemigo no, la ventaja era aplastante. Así comenzó la carrera para impedir que el rival usara sus ojos en el cielo. De esa necesidad nació un nuevo tipo de avión, el caza. Su misión era una sola, derribar a los aparatos de reconocimiento enemigos y proteger a los propios. Pero antes de que las peleas aéreas con acrobacias mortales se hicieran comunes, quedaba por resolver un problema fundamental: ¿cómo armar a esas frágiles máquinas? En los primeros intentos, los pilotos llevaban poco más que pistolas. Aún así, hubo casos sorprendentes. Se registró como un observador francés disparó con un fusil a un avión alemán, logrando herir a su tripulación y dañar el aparato. Poco después, un piloto ruso se convirtió en el autor del primer derribo aéreo de la historia, embistiendo con su propio avión a otro, sacrificando su vida. El 5 de octubre de 1914 llegaría el primer combate aéreo real. Un avión francés armado con una ametralladora Hotchkiss intercambió fuego con un biplaza alemán cuyos tripulantes disparaban con fusiles. Tras un duelo feroz, el tanque de combustible alemán fue alcanzado y el avión cayó envuelto en llamas. Los 2 alemanes murieron. Así nació oficialmente la era del combate aéreo. A partir de allí, el gran dilema fue cómo montar de forma efectiva una ametralladora en estos aviones tan rudimentarios. Los motores apenas podían mantenerlos en el aire, alcanzando velocidades de 120 km por hora. La opción más lógica era colocar la ametralladora justo frente al piloto, pero eso significaba disparar a través de la hélice, con el riesgo de destruir tu propio avión.
Algunos se arriesgaron igual y, sorprendentemente, lograron algunos derribos. Otros intentaron ubicar las armas sobre las alas, disparando por encima de la hélice, aunque el sistema era incómodo y poco práctico. La solución parecía clara: había que disparar a través de la hélice, pero encontrar la manera de no destrozarla con cada ráfaga. Los británicos probaron con diseños de empuje, colocando el motor y la hélice atrás y dejando libre la parte frontal para la ametralladora. Aunque funcionaban, el equilibrio y las prestaciones de esos aviones eran muy inferiores. Mientras tanto, en el aire continuaban los choques improvisados, con resultados letales y caóticos. Para finales de 1914, ninguna potencia había resuelto el problema de armar a sus aviones de forma realmente eficaz. De los 800 aparatos desplegados por los bandos, decenas ya se habían perdido, y muchos pilotos habían muerto. La mayoría no caía en combates aéreos, sino por accidentes o fuego desde tierra. Los aviones seguían siendo máquinas poco fiables y peligrosas, incluso antes de ver al enemigo. Pero la verdadera revolución estaba a punto de llegar, y con ella, una nueva era en la guerra. El gran salto llegó con una idea tan simple como brillante: un sistema de sincronización. En lugar de evitar la hélice, ¿por qué no disparar a través de ella, pero coordinando los disparos para que las balas pasaran justo entre las palas? Esa innovación cambiaría para siempre la aviación militar. El primero en llevarla a la práctica fue el ingeniero holandés Anthony Fokker, que trabajaba para Alemania. Diseñó un mecanismo que conectaba la ametralladora al motor, de modo que ésta solo disparaba en los momentos exactos en que las balas no bloqueaban la trayectoria. Así nació el temido Fokker-Andaker, el primer avión caza verdaderamente eficaz. De pronto, los pilotos alemanes tenían una ventaja brutal sobre sus rivales. Entre 1915 y 1916 comenzó lo que los aliados llamaron el terror Fokker. Sus aparatos, armados con una sola ametralladora sincronizada, dominaron los cielos durante meses. Los aviones de reconocimiento aliados caían uno tras otro, y con ellos, la capacidad de sus ejércitos de planear ofensivas exitosas. Los comandantes comprendieron que la guerra ya no se libraba solo en la tierra, había comenzado una nueva batalla en el aire. Los mejores ingenieros de Francia, Gran Bretaña y más tarde Estados Unidos, se lanzaron a copiar o superar el invento alemán. El resultado fue una explosión de modelos y diseños, cada uno buscando ser más rápido, más maniobrable y más letal que el anterior. En muy poco tiempo, los duelos aéreos se volvieron una rutina diaria. Los enfrentamientos entre pilotos pasaron a ser conocidos como dogfights, combates cerrados donde la habilidad y los reflejos decidían quién viviría y quién caería envuelto en llamas. El cielo dejó de ser un lugar donde los pilotos se saludaban caballerosamente. Ahora era un campo de caza mortal. El respeto seguía existiendo, sí, pero teñido de sangre. Los aviadores que lograban acumular varias victorias recibieron un nuevo título: ases. Se convirtieron en figuras míticas, héroes de propaganda para sus países y símbolos de un nuevo tipo de guerra. Uno de los más famosos fue el alemán Manfred von Richthofen, apodado el Barón Rojo. Con su triplano rojo, logró más de 80 derribos confirmados antes de morir en 1918. Su figura se volvió legendaria, y encarnó la imagen romántica, aunque falsa, del caballero del aire. En realidad, la vida de un piloto común era corta y brutal. La esperanza de vida apenas llegaba a semanas, incluso en los años finales de la guerra. La producción de aviones se disparó de forma colosal. Lo que en 1914 había comenzado con unas pocas centenas, en 1918 superaba las decenas de miles. Los cielos sobre Europa se llenaron de máquinas de combate, desde cazas ágiles hasta bombarderos pesados. La aviación ya no era un apoyo, era un elemento decisivo en las estrategias militares. Los aviones de reconocimiento seguían siendo fundamentales, pero ahora estaban escoltados por cazas. Los bombardeos aéreos contra líneas enemigas, depósitos de suministros y ciudades comenzaron a ser cada vez más frecuentes. Londres y París experimentaron los primeros ataques aéreos de la historia, marcando el inicio de una pesadilla que en la Segunda Guerra Mundial alcanzaría dimensiones apocalípticas. La tecnología avanzaba a un ritmo frenético. Motores más potentes, fuselajes reforzados y armamento cada vez más sofisticado se probaban directamente en el frente. Cada nuevo diseño era una carrera contra el tiempo. Si tu enemigo producía un avión más rápido y mejor armado, tu supervivencia se reducía drásticamente. Para 1917, los aliados habían logrado equilibrar la balanza. Nuevos modelos como el Sopwith Camel británico o el Spad-13 francés desafiaron la supremacía alemana. El cielo se convirtió en un infierno constante,
donde las pérdidas humanas eran tan grandes como en tierra. Miles de jóvenes murieron sin siquiera lograr un derribo, pero el impacto de la aviación fue mucho más allá de las bajas. La guerra aérea forzó a los ejércitos a cambiar su manera de pelear. Las ofensivas ya no podían planearse sin antes asegurar la superioridad aérea. Los movimientos de tropas quedaban expuestos si no se dominaba el cielo, y los bombardeos comenzaron a mostrar que la guerra podía llegar directamente hasta la retaguardia, incluso a la población civil. La Primera Guerra Mundial terminó en 1918, dejando tras de sí un campo de prueba sangriento para la aviación militar. En apenas 4 años, los aviones habían pasado de ser juguetes de madera a armas temibles y decisivas. Lo que comenzó como simples vuelos de observación terminó con ejércitos enteros dependiendo del control del aire para avanzar o sobrevivir. Los pilotos, por su parte, dejaron un legado de sacrificio inmenso. La mayoría no vivió para contar su experiencia, pero gracias a ellos nació una nueva era en la guerra moderna. En los cielos grises y cargados de humo de la Gran Guerra, se escribió el primer capítulo de la historia de la aviación de combate, y aunque aquellos aviones parecían frágiles y primitivos comparados con los de hoy, sus pilotos abrieron la puerta a un futuro donde dominar el aire sería la clave de cualquier victoria.